¿Te ha pasado alguna vez que has aplicado a una oferta de empleo porque te encajaba, te gustaba, veías que dabas el perfil, te han llamado, has ido a una entrevista, has dedicado tiempo, has hecho la entrevista, te vas, te vuelven a llamar para una segunda entrevista y te dicen el salario y no te encaja en absoluto, está por debajo de lo que esperabas? ¿Cómo te sientes en este momento? Pues totalmente frustrado, te sientes que te han hecho perder el tiempo, dices, oye, ¿por qué esto no me lo podrían haber dicho al principio y todos nos ahorrábamos perder el tiempo? Pues yo creo que esto es una gran noticia y que va a beneficiar tanto a empresas como a trabajadores, y es que a partir del 1 de agosto de este año todas las empresas están obligadas a poner en la oferta de empleo el salario según la nueva ley de transparencia salarial, que esto viene de una normativa europea, donde van a tener que detallar, o las empresas, ¿no?, entre las cuales me incluyo, tenemos que detallar, hacer público el sueldo y las condiciones laborales de los puestos que se oferten. Fijaos que justamente el otro día estaba estaba analizando unos temas relacionados con ofertas de empleo y me puse a revisar en LinkedIn y os puedo decir que casi no encontré ninguna oferta de empleo que indicase el salario. En la mayoría ponía salario a negociar, buenas condiciones salariales, salario en función de la valía del candidato, pero me costó encontrar alguna que tuviese el salario. Y claro, esto al final es muy frustrante por lo que os comentaba al principio, porque al final te hacen perder el tiempo, ¿no?, como posible candidato. Pero también para las empresas es malo, es algo que tampoco entiendo, porque muchas veces al final tú como empresa estás perdiendo el tiempo analizando un currículum, dedicando tiempo a esa persona para que luego a lo mejor no le encajen las condiciones. Por lo tanto, si lo ponemos todo de manera más transparente desde el principio, todos ganamos, porque a quien no le interese directamente no va a aplicar. Fijaos que aquí en España funciona, o el tema de los currículum funciona de una manera bastante distinta como funciona, por ejemplo, en países anglosajones, como puede ser Canadá. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando llegué a Canadá, yo estuve viviendo allí, concretamente en la ciudad de Toronto, pues durante 4 años, era que en los currículum estaba prohibido, es decir, es prohibido por ley poner fotografía y fecha de nacimiento. Y ya desde hace mucho tiempo. El motivo de todo esto era para no hacer un filtro en base a, pues, podemos decir, a la presencia física o a la edad. Por lo que aquí veo que poco a poco en Europa estamos mejorando, ¿no?, en estos procesos de selección, porque al final muchas veces las ofertas de empleo se encuentran como una trampa. De hecho, justamente ayer una amiga mía consiguió un trabajo, está en una situación un poco delicada, y consiguió un trabajo, pero estaba indignada porque le habían tomado el pelo literalmente. Es decir, de lo que ponía la oferta a lo que le dijeron, a lo que acabó todo, pues había muchas diferencias en contra de ella, ¿no? Al final aceptó el trabajo porque básicamente lo necesita y no le queda otra opción, pero hablando con ella ayer por la tarde me decía que se sentía engañada. Dice, oye, ¿cómo pueden ser la palabra que utilizó, dice, ¿cómo pueden ser tan ladrones? Es decir, ¿cómo pueden aprovecharse así de las personas? Lamentablemente es algo que todavía sigue pasando, ¿no? Obviamente, por suerte no son la mayoría, pero esto sigue sucediendo. Por lo que yo cuando vi ya que a partir de este próximo 1 de agosto esta ley de transparencia salarial va a ser obligatoria, me alegro, ¿no? Sinceramente, porque creo que va a beneficiar a todas las personas, porque al final el salario es un punto más, un punto importante, no nos engañemos, a la hora de buscar un empleo, que no va a ser el único, es decir, porque luego hay otros factores. Al final, si estás en una empresa que te puede pagar un buen salario, pero luego tienes un jefe tirano, las condiciones o el ambiente es malísimo, pues al final dices, oye, tampoco me compensa todo esto, ¿no? Pero realmente va a permitir hacer un filtro mejor, es decir, y que al final las empresas digan, oye, yo puedo pagar esto o quiero pagar esto a este candidato, y al final asegurar que las personas que aplican conocen todas las condiciones y ya les encaja. Es decir, por su lado ya les encaja. Esto es importante.
Porque además, insisto, también desde el lado de la empresa vas a ahorrar mucho, mucho tiempo. Al final, cuando mi experiencia, es decir, yo no soy experto ni mucho menos en recursos humanos y no es que haya hecho grandes procesos de selección, pero sí, de vez en cuando buscamos gente para la empresa y pongo ofertas de empleo, ¿no? Y lo que me ha pasado casi siempre, tanto en portales como puede ser InfoJobs, como LinkedIn, que es donde ya los últimos años utilizo, es que un porcentaje muy alto de las ofertas que llegan, o de las personas, mejor dicho, de las personas que aplican, no encajan en absoluto con el perfil. No encajan en absoluto, donde a lo mejor pones conocimientos indispensables, da lo mismo, aplica, ¿no? Al final, por suerte, hay lo que llaman killer questions, ¿no? Que son preguntas donde el usuario, en función de lo que contesta, se le asigna una puntuación y en muchos casos, si esa puntuación no llega a un mínimo, se le descarta automáticamente, ¿no? Porque si no, insisto, es una locura. Al final, aplicas o pones una oferta y te encuentras que en 24 horas tienes 400 aplicaciones. Es imposible mirarse 400 aplicaciones bien, no te da tiempo, es decir, tendrías que dedicar un montón de tiempo. Entonces, todo esto ayuda. Por lo que de esta manera yo creo que al final conseguiremos que, insisto, ganamos las dos partes. Gana la parte de la empresa y gana la parte del potencial empleado. Me gustaría conocer tu opinión, si lo estás viendo en YouTube, este podcast, este video podcast, que me digas qué te parece esta nueva normativa que obligue a las empresas a tener que hacer público en las ofertas de empleo el salario que te van a pagar.